Maggie Gee, mi asistenta. Maggie Gee nació en Poole, Dorset, en 1948. Tras obtener 2 licenciaturas en inglés en Oxford, se doctoró, trabajó como editora y en 1981 publicó su primera novela, Dying in Other Words, a la que han seguido 9 obras más, entre las que destacan The White Family en 2002 y The Flood en 2004. Es la primera mujer portavoz de la Royal Society of Literature. Vive en Londres con su marido y su hija. Traducción de Aurora Echevarría. Para Hilary e Irene Soper con cariño. Primera parte. 1. El sol brilla sobre Uganda. Hoy es el cumpleaños de Mari Tendo. El sol brilla sobre campos de sábanas blancas en la lavandería del hotel de la que Mari es encargada. Pronto irá a la oficina de correos y encontrará una carta que cambiará su vida. 2. He escrito a mi asistenta. En Londres hace un día caluroso y gris. A las 9 ya aprieta el calor, aunque mañana volverá a refrescar. La mayor parte del verano ha sido bastante frío, lo que da mucho que hablar a los británicos. Se acercan más los unos a los otros con cautela bajo velos de nubes. Son 3 horas antes de que en Kampala, Vanessa Heman lleva media hora levantada y se siente enérgica y satisfecha consigo misma. Está hablando por teléfono con su mejor amiga, Fifi. Oh, ya veo que estás desayunando. Hace un montón que me he levantado, como siempre. Y en fin, hoy me siento más esperanzada. La semana pasada escribí a mi asistenta. No te acordarás de ella, mi ex asistenta. Sí, negra. Sí, joven. Bueno, Justin la adoraba. Regresó a África hace años. Le he pedido que vuelva para ayudarme con él. No la vi cuando fui a Kampala. Imposible, estuve liadísima. Si te digo la verdad, todo fue bastante de alto nivel, con fiestas en la embajada y qué sé yo, qué más. No escribirla fue idea de Justin, dice. Yo nunca lo escucho, de modo que pensé que si le escribía, sí, exacto, pero a saber si me contestará. Un ligero ruido a sus espaldas le hace levantar la mirada. Grita fuerte y casi se le cae el teléfono de las manos. En el umbral hay un chico alto, esbelto, blanco y delicado, con nada encima aparte de una sarta de cuentas de ámbar alrededor del cuello. Al verla gritar, se cubre el pene con la mano. ¿Qué pasa, madre?, pregunta con irritación. Al oído de ella, una vocecilla dice preocupada. ¿Qué demonios pasa? ¿Estás bien, Ness? Es Justin. No esperaba verlo levantado. Justin, ¿qué estás tramando esta vez? Mejor te dejo, Fifi, besitos. Cuelga y le lanza una mirada acusadora. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando? Deberías alegrarte de verme levantado. Tenía la piel grisácea, opaca. Las líneas de sus músculos han perdido definición, piensa ella, examinándolo con ansiedad. Y me alegro, cariño, pero me has dado un susto. Le contaba a Fifi que he escrito a Mari. Hoy es 4 de julio, el cumpleaños de Mari. De pronto, su hijo sonríe radiante. Vuelve al color a su gran boca flácida. Se le levanta las mejillas y está muy guapo, pero su absurda felicidad indigna a Vanessa. ¿Cómo es posible que te acuerdes? De repente, él le irrita más de lo que puede soportar. Su desnudez pálida y corpulenta, su voz suave y enfurruñada, su alborotada corona de rizos rubios sin cortar, el hecho de que esté en su estudio por la mañana cuando normalmente duerme hasta las 4 de la tarde, la ridícula pretensión de acordarse del cumpleaños de Mari, cuando hace apenas unas semanas se olvidó de ella. Se queda mirándolo, temblando ligeramente y preguntándose si es realmente su hijo. Él da media vuelta y sale con repentina celeridad, mirando al suelo, rodeándose el torso con los brazos, la polla balanceándose redonda
y semidesplegada por un gran lirio delicado en un nido de filamentos dorados. Pero se golpea el dedo gordo del pie con un montón de libros y salta sobre una pierna gritando las palabrotas más obscenas. Y las cuentas naranjas botan bajo su clavícula, duras contra la suavidad de su cuerpo. Su madre lo observa salir, desesperada. Sabe que no volverá a levantarse de la cama el resto del día. Mira su escritorio abarrotado. La correspondencia se amontona como capas de hojaldre, derrumbándose y resbalando hacia ambos lados. Junto a la lámpara hay una anticuada tarjeta de cumpleaños, unas rosas cursis salpicadas de purpurina. Le produce una sensación extraña. Se le han mandado del pueblo donde nació, al que no ha vuelto desde que se fue de su casa. Se siente orgullosa de ser londinense, una persona refinada, una urbanita, pero el pueblo sigue estando allí, en alguna parte tomando autopistas y umbríos caminos vecinales. La tarjeta le hace sentir culpable, pero también feliz, porque el vínculo no se ha roto del todo, pero la tarjeta en sí es horrible. Suspira y la aparta de su vista, pero 2 días después escribirá una carta a la prima, a la que no ha visto desde la niñez. Fuera de la ventana de su estudio, el cielo está bajo y encapotado. Vanessa Hinman mira las nubes con el ceño fruncido. Piensa, necesito luz. Soy una criatura de luz. En África debe de brillar el sol. Hace 1 año estaba en Kampala. 3. Mari Tendo. Hoy es mi cumpleaños. Es un gran día. El sol brilla sobre Kampala. Doy gracias a Dios por mi cumpleaños. Es el cumpleaños de Mari, ha dicho el portero, la pequeña Benedicta, la tercera camarera, que quiere complacerme, y él se ha ofrecido a llevarme el bolso que pesa mucho, porque está lleno de álbumes de recuerdos que estoy imprimiendo para mi amiga de Nakuola. Recorrerán el país para las mujeres con SIDA. El portero no sabe que estoy acostumbrada a cargar, porque en Inglaterra trabajé como una burra. Bajo la blusa rosa tengo buenos músculos, pero sonrío dulcemente y dejo que me ayude. Aquí soy importante, soy la encargada de la lavandería. Es un buen cargo. Solo un poco por debajo de gobernanta. Como licenciada tal vez podría haberme ido mejor, pero no todo sale tal como los he planeado. Los años de vagar sin rumbo, años que perdí, son tiempos en los que no tengo por qué pensar, puesto que me ha ido bien. He encontrado mi sitio. Llevo un traje de chaqueta elegante y la fina cadena de oro que me regaló Omar cuando era su mujer. Debió de ser un gran día para mis padres hace 38 años, allá en nuestro pueblo. Ojalá estuvieran aquí para alegrarse conmigo. Aunque en el pueblo no contábamos los días, no había fechas ni agendas. Yo era la niña que llegó con la cosecha. Más tarde tuvimos que rellenar un formulario y fue entonces cuando se inventaron mi cumpleaños. En Gran Bretaña, mi cumpleaños se convirtió en algo real. Mi Omar me dio una tarjeta de cumpleaños y cada año Justin me hacía un dibujo, el hijo de la señorita Hinman, que era como mi segundo hijo, ese niño de pelo blanco y piel blanca. Y mi verdadero hijo, Jamie, me cubría de besos. Mis cumpleaños ingleses me hacían feliz. En este país hemos aprendido a ser felices cuando no tenemos miedo a una revolución. Es posible que los gobernantes estén chupando del bote, pero los políticos siempre chupan del bote. Al menos ahora el ejército está controlado. Más adelante este año habrá elecciones y puede que tengamos que asustarnos de nuevo y correr como locos a hacer acopio de latas y paquetes de comida y esperar rumores como hicimos la última vez. Pero todo ha mejorado con respecto a cuando yo era pequeña. Las matanzas y el terror de Amin, de Obote, de modo que vivimos el presente, vivimos el día a día. Hay ciertas cosas que hemos perdido, que hemos sufrido, pero ahora, hoy, hay una aura de sol. Llevamos muertos mucho tiempo, así que seamos felices. En el pueblo parecía que siempre éramos felices, pese a los tiroteos que oíamos por las noches. Las matanzas que tenían lugar no muy lejos. Las risas siguen volando como pájaros entre mis costillas. Esos tiempos
permanecen en mí. Los tesoros que me trae mi cumpleaños, Jamie Jamil, mi querido hijo. Hoy he recibido una carta de Inglaterra, una carta del Reino Unido, y el corazón ha empezado a latirme con fuerza. Tal vez Jamie ha logrado llegar a Londres. A la hora de comer me he acercado a la posta. De vez en cuando, Omar u otros amigos de otros países me mandan cartas y yo les digo que me escriban a mi apartado de correos, aunque es una lata si me olvido la llave. Porque en el negocio de los hoteles no hay nada seguro. Me gusta pensar que podría renunciar mañana a mi puesto, que nadie tiene poder sobre mí. A veces amenazo con marcharme y me suben el sueldo, aunque en realidad me gusta mi trabajo y por el momento tengo intención de quedarme. La oficina de correos está justo enfrente de los grandes bancos extranjeros de la calle principal de nuestra capital. La calzada se llena de hoyos con las fuertes lluvias y luego vuelve a secarse al sol. Estoy acostumbrado a esa calle, con sus ríos de coches zarandeándose y tocando la bocina en todas direcciones, aunque cuando llegué por primera vez me ponía enferma y me aturdían. Me vine del pueblo hace una eternidad, pero ahora la ciudad se me ha metido en las venas, polvorienta, luminosa y rebosante de caras, de un negro brillante casi deslumbradas por el sol, que me impulsan con ellas hacia el futuro. El futuro nos tiene cogidos en sus garras. En otro tiempo, esta fue la ciudad de los antílopes. Ahora ya no hay cops dorados saltando por las laderas verdes. Hay muchísimas tiendas de móviles, cientos de ellas, aunque mucha gente los compra y luego no puede permitirse utilizarlos. De modo que la ciudad está cubierta de escarabajos metálicos muertos. Pero las tiendas siguen siendo y apareciendo alegres y prometedoras, todas de plástico amarillo chillón, con su pulcro personal al estilo sudafricano que sonríe con su uniforme azul celeste. Y también hay hamburgueserías sudafricanas, copias de las norteamericanas, donde los jóvenes seguros de sí mismos se sientan a fumar y a charlar, y se señalan unos a otros con sus móviles. Aunque es imposible que les guste la comida, cuesta 10 veces más el precio de la ternera ahumada y el mautuik. Hacen las hamburguesas con las vísceras, los dientes y las pezuñas de los animales aglutinados con grasa. Me lo dijo una amiga que trabaja en una. El helado es bueno, dulce y cremoso. Estoy sentada en la lavandería. Aquí mando yo. Nes Kobaka Wawanu. La lavandería del Nile Imperial, uno de los hoteles más grandes de la ciudad. Soy la reina de estos campos blancos y ordenados. Está muy tranquilo, yo controlo todo. Me aseguro de que se hace el papeleo. Algunas de las empleadas más nuevas son chapuceras, pero enseguida les enseño a rellenar los formularios y la pequeña Benedicta es muy servicial. Saca punta a mis lápices, me trae tazas de té. Hay fardos de bordes rectilíneos de ropa blanca como la nieve inmaculada. Nunca había visto la nieve hasta que estuve en Inglaterra, pero la conocía por los libros de canciones infantiles con que me enseñaron a leer en la escuela de primaria, en los que había fotos de niños blancos, guapos, helados de frío y de extraños árboles de Navidad puntiagudos y oscuros. Más tarde me compré mi propio árbol en Londres. Mi amigo Abdu Mawanga me ayudó a llevarlo a casa. Soy una mujer de mundo. He viajado, he visto cosas. Los meses y los años que he pasado en otros países los cuento como si fueran las cuentas de un collar. La mayoría de los ugandeses no han salido nunca del país. Yo debo recordar que soy afortunada y feliz. Katonda Anjaganlainio. El atardecer sobre Leptis Magna, Omar, mi marido, me llevó allí. Es una gran ciudad en ruinas de Libia. Me llevó allí en calidad de esposa, de señora. Tiene una máquina de fotos. Me hizo fotos junto a las cabezas cortadas de piedra de las mujeres con pelo de serpiente. Había unas 50. Todas eran distintas. Cada uno era triste de un modo diferente, y esas tristezas habían sobrevivido 2000 años de historia. Pero todavía éramos jóvenes y muy felices. La felicidad nunca se vuelve de piedra. La felicidad brilla como la arena en sus manos. Probamos el eco en el teatro al aire libre. Más allá del escenario,
más arena, luego el mar. El cielo era azul fuerte y no tenía bordes, no había nubes, estaba lleno de esperanza. Durante años tuve arena en los bolsillos, granos duros y brillantes que apretaba con los dedos. No fue solo por culpa de Omar que nos separamos. Cuando estás lejos de tu país, el matrimonio no es fácil. Munamawanga, eres diferente y la gente se muestra distante y recelosa. Ni la familia de uno ni la del otro está ahí para apoyarte. Nadie entiende tus problemas, pero Omar fue bueno. Me enseñó a conducir. Algunos de sus amigos árabes no querían que sus esposas condujeran, pero Omar me enseñó y se sintió orgulloso de mí. Sí, al principio me quería y me alentaba. Nuestro coche era un Nissan Bluebird de segunda mano. En Inglaterra los Bluebirds, los azulejos, son símbolos de felicidad. Una caja de hojalata azul de felicidad. Subíamos las ventanillas y estábamos calientes dentro. Durante años nos bastó. Olvidé mi licenciatura, olvidé mis ambiciones, pero no lo perdono que me dijera, que me quitara Jamie, Yamil, mi querido hijo. Aún así, me alegro de que mi marido me quisiera. Salía el sol sobre los puentes de Londres a medida que mi autobús avanzaba a lo largo del Támesis ardiente. Volví a casa del trabajo mientras el sol asomaba y los oficinistas empezaban su jornada laboral. El mismo sol que tenemos en África, pero allí está envuelto de una telaraña blanca. Cada mañana me levantaba de noche y con frío, mientras mi marido seguía durmiendo profundamente, porque se había quedado estudiando hasta las 2 de la madrugada. Yo trabajaba como los demás extranjeros, limpiando las oficinas de los ingleses mientras dormían. Ellos llegaban bostezando cuando nosotros, cientos y miles de personas del imperio, íbamos a desayunar. Dicen que Uganda no forma parte del imperio, que solo es un protectorado. Me da una risa. ¿De qué nos protegen? ¿De otros imperios? ¿Basangu? ¿Que compiten con ellos? El imperio británico ya era cosa de recuerdo, y sin embargo, esos empleados de oficina seguían siendo nuestros amos. No nos conocían ni hablaban con nosotros, pero nosotros sabíamos de ellos, de sus papeleras. Yo quería llegar con un traje, como ellos, y beber café de la máquina, utilizar sus teléfonos para llamar a mi familia y tirar chicles gastados al suelo como si éste se los tragara. Quería que estas personas supieran cómo me llamaba. Nos referíamos a ellos por motes de los que ellos no estaban al corriente. Sueltapelo, pantalones pringosos, hurganariz, etc. Más tarde, yo iba a sus casas y hacía el mismo trabajo por menos dinero. Era la única forma que tenía de entrar a sus viviendas, de saber cómo eran las vidas de los ingleses. Algunos fingían no verme. Yo recorría sus habitaciones quitando el polvo. Sas. Era su huésped, su fantasma. Pero ahora tengo un buen empleo en Kampala. Llevo zapatos de tacón relucientes importados de Dubái, que para mí son baratos, 10.100 chelines. De modo que tengo 3 pares de distintos colores y un collar masái de cuentas rosas y azules de Kenia. Y en mi piso tengo televisor, reloj y radio, todo en uno. Y unos muebles de plástico blando que se limpian con una esponja en cuestión de segundos y quedan como nuevos. Y una pequeña nevera como congelador. Y una cesta especial para el pan de molde, blanco cortado en rebanadas que compro cuando me apetece y una lata para los bizcochos que me como los fines de semana. Tengo una estantería que dejaron atrás unos huéspedes del hostel y otra estantería que he comprado yo, aunque en Uganda los libros son caros. Tengo 3 de Ernest Hemingway. Era un necio en muchos sentidos, pero me gustan sus frases cortas. Las frases cortas te ayudan a ser sincero. Él dijo la verdad sobre ser joven y no tener dinero para comprar libros como yo, y sobre cómo el primer amor queda relegado al pasado, que es algo que también me ha ocurrido a mí. Pronto me compraré un ordenador de segunda mano y mi amigo el contable me enseñará a utilizarlo. Ya sé teclear, de modo que será fácil. Puede que escriba sobre mi vida. Voy a la iglesia con regularidad, naturalmente, aunque mi hábito no me acompaña. Llego pronto y me siento en los primeros bancos y canto los himnos del cantoral de mi familia.
El pastor me conoce y yo soy respetada. Aunque no voy corriendo al altar para dar testimonio al nuevo estilo de los evangelistas americanos. Me fui del pueblo hace una eternidad. Algún día volveré cuando tenga más dinero. Quería llevar a mi hijo para que lo conocieran. Los viejos merecían ver a mi hijo. Pero no he vuelto. Es mi objetivo para el futuro. Volveré rica, con azúcar y queroseno. Les llevaré una pelota de netball y otra de fútbol. Volveré con Charles, mi amigo el contable. Él conducirá su coche y llevará su traje. ¿Se acordará alguien de mí? Mis padres han muerto, pero sigo teniendo tíos. Los primos. Tenía tantos primos. Mis amigos que se sentaban conmigo en el suelo, a la sombra del mango. Este era grande y viejo, con una corona de dedos rosados. A veces nos cogíamos de la mano y observábamos las hormigas gigantes que se tambaleaban a través del polvo con sus largos estómagos negros. Nos contábamos historias sobre el pueblo y nos inventábamos otras sobre la ciudad, en las que la reina Isabel iba a visitar a nuestro rey, el Cavaca, Freddy, aunque luego murió el Cavaca en Inglaterra y corrió el rumor de que lo habían envenenado. Los niños siempre supimos que tendríamos que irnos del pueblo para volver, más mejores, diferentes. Eran nuestros padres los que nos decían que nos fuéramos. Nos veían como maestros, abogados, dentistas, médicos, incluso presidentes. No se daban cuenta de que podíamos acabar de reporteros y asistentes, taxistas y guardacoches. A pesar de nuestras licenciaturas y títulos, mi padre fue granjero la mayor parte de su vida, aunque cuando yo era pequeña trabajaba en KCC. Y luego al hacerse viejo cayó enfermo. Pero en el pueblo nuestra familia era importante. Nuestras tierras daban plátanos, maíz, sorgo, judías negras y blancas, tomates, patatas. Mi madre siempre le estaba encima porque le gustaban el guarangui. Y al volverse viejo le gustó aún más, pero nunca pegó a mi madre como los otros padres. Sin embargo, un día se cayó de nuestra bicicleta bajo las ruedas de un autobús que llegaba de la ciudad y se rompió las piernas. Y los plátanos se echaron a perder, y después de eso no pudo montar más en bicicleta. En nuestra región las mujeres no van en bicicleta a menos que sea de pasajeras, sentadas del lado del manillar. A los hombres no les gusta que lo hagan, creen que sentarse a horcajadas es perjudicial para una mujer, de modo que teníamos que pagar a uno de los tíos para que vendieran nuestros plátanos y siempre que se quejaba de que la bicicleta tenía el manillar torcido. Mi madre vendía mazorcas y patatas a un lado de la carretera y bonitas pirámides de tomate, tan pulcras como los triángulos que yo dibujaba en el colegio. Me encantaba el olor dulce de nuestros tomates, la basungú, los blancos que viajan por África. Esos, en sus jeeps, pagaban buenas sumas de dinero por nuestras hortalizas y nos lo agradecían mucho y hacían fotos a pesar de que les habíamos doblado el precio. Yo practicaba mi inglés. Hello, how are you? Algunos de los otros niños eran maleducados. Hello, how are you? Give me money. Entonces los basungú se ponían rojos y parecían enfadarse y volvían a subirse a sus jeeps y se marchaban. Teníamos 5 libros. Mi familia era afortunada. De joven mi padre había trabajado de campanero en el gran hotel para blancos cercano a Kasese, junto a las minas de Quilembe, de las que sacan cobre y cobalto. Todos los jóvenes querían ir a Quilembe para hacer fortuna y tener aventuras, y mi madre decía que estaba de moda que te cortejara un chico de Quilembe. Mi padre mandaba dinero a casa y traía consigo cosas como sábanas y almohadas, cuchillos y tenedores. Decía que era más feliz después de que lo echaran cuando volvió a casa para hacerse cargo de la granja. Pero si era así, ¿por qué bebía tanto? Nos trajo 3 novelas en inglés que unos basungú descuidados habían olvidado en el hotel. Las leí hasta que se desintegraron en las islas. Her Destiny, The Shores of Love y otro título que no recuerdo, donde todos eran apuñaladas en el castillo de inglés y tenía que adivinar quién era el asesino. A mí me daba igual y teníamos una Biblia y un libro de himnos.
La Biblia es el más hermoso de los libros. La leía casi cada día en casa y teníamos un ejemplar de himnos antiguos y modernos, de la página 40 a la 306. Aunque muchos de nuestros vecinos tenían el divorcio con los himnos que solíamos cantar en las iglesias, nadie tenía los himnos antiguos y modernos. Las tapas se habían perdido junto con los himnos del 1 al 71. Cuando fui a Kampala para estudiar en la universidad, mamá me dejó llevármelo. Era un libro que utilizaba en la iglesia más cercana, pero solo tenía media docena de ejemplares para 500 personas. De modo que yo cantaba de nuestro libro y era la envidia de todos. Los demás se quedaban allí moviendo los labios y murmurando, tratando de decir las palabras después de mí. Cuando me fui de Uganda, mamá me dijo que podía quedarme el libro, pero para entonces ya había leído cientos de libros. Todos los estantes de mi amigo el profesor que me daba clases en la Universidad de Makerere. Me encantaron Charles Dickens y Chinua Achebe. Me encantaron el señor J.B. Biggs Sharp y durante una semana quise ser pálida como Becky. Quería labrarme un porvenir como ella. Me encantaban los poetas y dramaturgos, pero seguía sintiéndome agradecida por el cantoral de nuestra familia. Los niños jugábamos fuera mientras se hacía de noche. Nuestra casa era la única con jacarandá. En la mayoría había solánamos violetas que no tenían el encanto especial del atardecer. El sol extraía el perfume de las flores amarillo crema. Había pequeños pájaros tejedores dorados que danzaban y se posaban en él, parloteándose como pájaros y comían cañas de azúcar. Ser niño es algo alegre y difícil. Aún así, de vez en cuando nos despertaban disparos. A veces corrían rumores de que unos soldados se escondían de otros soldados en el monte de los alrededores. Una noche llegó un hombre delgado de cara demacrada, muy importante, y se quedó a dormir en nuestra casa. Me dijeron que no se lo dijera a nadie, que no hablara con él ni le mirara, pero me arriesgué a echarle un vistazo y era guapo, y me sonrió como si hubiera visto. Pensé que era un héroe, mi héroe secreto. Ahora está en el gobierno y la gente habla de corrupción. Creo que cuesta más ser un héroe una vez que detentas el poder sobre la tierra. Nuestros padres nos decían que fuéramos a la ciudad. De noche hablábamos de las luces de la ciudad. Decían que brillaban como estrellas a lo lejos, aunque todo lo que veríamos eran colinas bajas y oscuras. La primera vez que vi las luces con mis propios ojos fue cuando mi padre me llevó al internado. Ahí estaban una hilera de estrellas sobre el horizonte y una especie de zumbido como el de un millar de abejas. Un millar de abejas yendo tras dinero, y es cierto que brillaban como estrellas cada vez más hasta que me deslumbraron y me olvidé del pueblo. Logré irme del campo a la ciudad, hice el gran viaje entre dos mundos. A algunos los mata, a otros los vuelve locos. Yo no quería que eso les ocurriera a mis hijos. Los ves caminando por las calles de Londres, los fantasmas de los africanos atacados por espíritus greñudos, riéndose y gritando. Pensaba, mis hijos nacerán en la ciudad, mis hijos nunca sufrirán así. Quería tener 3, 4 o 5, no los 9 o 10 que tienen en el pueblo. Me jactaba de estar bien informada sobre la planificación familiar, pero mi vida no ha sido como esperaba. Al final, solo he tenido un hijo, un varón, y nadie puede predecir lo que sufrirán sus hijos. A veces me sorprendo discutiendo con Dios. ¿Es cierto que ve cada gorrión que cae? ¿Puede ver a Yamil? ¿Vela por él? Tenía pensado cómo llamaría a mis hijas, pero nunca llegaron. La vida en Londres era todo ajetreo y prisas. Al principio yo quería a Omar y conocimos la felicidad. Él me hacía reír, como solía hacer mi padre. Le gustaba lo que yo le cocinaba. Estábamos encantados con nuestro coche, pero luego nunca había suficiente dinero para pagar los plazos mensuales, la gasolina o el seguro. Y mi beca del gobierno venció y aparqué mi licenciatura para ponerme a trabajar de asistenta. Después de todos mis sueños y los de mis padres, ese era el futuro que había visto en el horizonte. Las brillantes luces solo eran oficinas vacías que había que limpiar antes de que saliera el sol, y un centenar de bombillas polvorientas en casas polvorientas. Doy gracias a Dios de que hayan terminado esos tiempos.
Ahora, cuando vienen las camareras del hotel para buscar sábanas, llaman educadamente a la puerta. Tranquiliza mi alma ver la blancura limpia y sin adorno. ¿Y cómo inclinan la cabeza las camaradas ante mí? Feliz cumpleaños, señorita Mari. Feliz cumpleaños, señorita. Las mayores no saben cuándo es su cumpleaños, pero las jóvenes quieren saberlo todo. No dejo que se topen mis libertades, aunque elogio a Benedicta, que es educada. Me siento orgullosa de ser la encargada de la lavandería. Ahora soy importante y mi vida está en orden. Las sábanas blancas amortiguan el ruido de la ciudad y el ruido del pasado. Todas esas ciudades extranjeras, la suciedad y el bullicio de los años que perdí. Los ruidos del pueblo siempre eran los mismos. La ciudad es una confusión de gritos y máquinas, pero los sonidos del pueblo me hablaban. El golpe sordo de la mano de bandera contra el mortero mientras las mujeres trituraban las nueces para hacer la salsa de nueces. Pum, pum, como los latidos de mi corazón, y las vocecillas rápidas de los pájaros tejedores que se lanzaban a través de las ramas como un hilo amarillo brillante. Pero ahora mi sangre se ha vuelto roja y fuerte. Cuando cierro los ojos sigo estando en la ciudad. Oigo tocar las bocinas y pedir a los mendigos, con los pies torcidos como aletas a causa de la polio, sentados en hilera fuera de los locutorios. Acostada en la oscuridad, ya no veo el jacarandá blanco de nuestra casa, cuyos capullos se abrían convirtiéndose en estrellas blancas amarillas. Estoy en la ciudad y ella está en mí. He recogido mi carta de la oficina de correos. Es un edificio extraño, plano y rojo. Dicen que encima de la posta viven espías del gobierno. Los espías, si es que estarán allí, son libres de vigilarme. Me trae sin cuidado el gobierno. He encontrado largas colas porque he ido a la hora de comer. Hay 50 colas y las normas siempre están cambiando. He ido a mi casillero, agarrado la llave con fuerza. El metal estaba caliente y resbaladizo en mi mano. Lo agarraba tan fuerte que me ha dejado una marca en la palma. Me he conmocionado mucho cuando he visto que había una carta. Dios me ha mandado una carta para mi cumpleaños. No soy una cría que quiera tarjetas y regalos, pero lo que más deseo en este mundo es una carta de mi hijo Yamil. Yamil se ha acordado de mi cumpleaños, un milagro. Me ha parecido que toda la oficina de correos me sonreía. Tratando de darme prisa, se me ha caído la carta y he tenido que recogerla del suelo polvoriento. He visto mi nombre en tinta azul con las letras muy juntas. Al principio estaba convencida de que era la caligrafía de Jamie. La he acariciado con los ojos, el corazón me ha dado un vuelco y ha latido ruidosamente. Luego se ha enfocado y todo se ha torcido. Una letra pulcra y angular, no era la de mi Jamie. La reconocí aunque no era la de él, y se me ha erizado el pelo como las patas de un pollo muerto encima de una mesa. La letra de la escritora, sí, era ella. Sigo sin estar preparada para abrirla.